Vamos a decir algunas cosas introductorias de Leandro Santoro, con quien tengo el gusto esta noche de hablar por primera vez, que terminen de completar esa presentación que usted vio recién un poquito más formal. La primera cosa que quiero decir de Leandro Santoro es que se llama Leandro, como Alem. Y uno cuando lo escucha, cuando le ve la camisa blanca y el indefectible blazer azul y ve cómo habla, empieza a reconocer rasgos de familia mucho más con el radicalismo que con el peronismo. Y en este momento de la Argentina, donde pareciera que el radicalismo resurge, uno tiende a decirle, pero no te habrás equivocado de partido, no te estarás cruzando en el momento inadecuado de vereda. Leandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué me decís de esto que te digo? Bueno, que no, obviamente. Lo tomo como un piropo, entiendo, viniendo de vos, ¿no? Mira, yo tomo una decisión en función de un compromiso ideológico muy claro. Cuando Alfonsín se muere, el radicalismo hace un giro hacia la derecha, para mí irrecuperable, y se termina de consolidar con el acuerdo de Gualeguaychú. No solamente hacia la derecha liberal, sino hacia la derecha de la antipolítica, que era lo que para nosotros representaba el macrismo en ese momento. Cuando todavía militaba yo en el radicalismo y hablaba con los principales líderes de la Unión Cívica Radical, incluso los que después motorizaron el acuerdo de Gualeguaychú, ellos tenían con Macri una caracterización muy concreta, representaba la antipolítica, eran los negocios en la política, el intento del mercado de colonizar el Estado. Siempre tuve diferencias ideológicas, nosotros estábamos un poquito más a la izquierda, Alfonsín inclusive decía, estos son la izquierda del alfonsinismo cuando hablaba de nosotros. ¿Nosotros quiénes eran? El grupo político mío, al cual yo pertenezco. Acá en la capital. En la capital federal, sí, que tuvimos la suerte de tener una relación personal con Raúl. Tuve la suerte de charlar mucho, de ser su amigo, de compartir cosas, así que sé más o menos cómo veía la política y sé también cómo la veían el resto de los dirigentes radicales en función de las conversaciones que mantenía yo con Alfonsín. Mira, la Unión Cívica Radical decidió definir su identidad por el antiperonismo. Y si bien nosotros competimos con el peronismo y teníamos las ganas y la intención de construir una socialdemocracia, Alfonsín siempre fue muy respetuoso del movimiento obrero y del peronismo, de las dos cosas. Y entendía que los cambios que la Argentina necesitaba implicaba un acuerdo con el peronismo y con el movimiento obrero. Alfonsín siempre trabajó en esa línea, entendiendo que además la contradicción fundamental en términos de la coordinadora se expresaba entre los que defendían los intereses del campo popular y los que defendían los intereses de las corporaciones. Alfonsín tenía una mirada muy crítica a la injerencia de las corporaciones en la vida pública, digamos, ¿no? Él reconocía la necesidad de que los grupos de presión y los grupos de poder tuviesen voz y fuesen escuchados, pero descreía de la cooptación del Estado. ¿Y eso para vos hoy lo expresa mejor el kirchnerismo? No tengo ninguna duda. Y además, yo puedo pensar, yo te voy escuchando y con una segunda pantalla en mi cabeza, pienso, claro, Leandro Santoro le está apuntando a los desencantados de lo que podría ser un giro de Juntos por el Cambio, digamos, hacia la derecha o hacia el mercado, a posiciones más fiscalistas, mirándolo a Milei, claro. Y dejan ahí a un votante, digamos, el votante clásico radical de Caballito al que le estás hablando ahora con este elogio a Alfonsín, ¿no me equivoco? A ver, funciona así, opera así, pero no es que lo hago porque tengo un interés particular o electoral. No, es lo que verdaderamente pienso. Ahora te quiero mostrar unos gráficos, Dale. Unos cuadros. Vamos a ver si los podemos mirar acá en la pantalla. A ver. Tienen que ver con... No, esto. Esta es la imagen de Alberto en la capital. Esto es un estudio de Opina Argentina de Facundo Nejamquis que evalúa la imagen de Alberto Fernández, 71% es en bloque negativa, con matices, ¿no? Algo negativa y muy negativa, y la positiva que es 24%. Ahora vamos a mirar qué imagen tienen de vos según esta encuesta, que la sigo bastante, la pegó muy bien en las PASO. Vos estás en 51 y 34. Con 15 de desconocimiento. Con 15 de desconocimiento. Que ahí tenés un potencial. Podemos crecer. Sí, lo que te pregunto es, no me interesa el 34 y el 51, me interesa la diferencia entre 51 y 71, digamos, llevas una mochila encima que es tu amigo Alberto Fernández. ¿Cómo te explicás lo que pasó entre el Alberto Fernández, que conocía a todo el mundo, el operador de Néstor, y esto, que es casi un meme que camina? Bueno, esa es una caracterización tuya. Sí, obviamente, sí, mía. Que no la comparto. Lo acabo de decir yo. Naturalmente que no comparto.
Mirá, creo que todos somos conscientes que la pandemia alteró muchísimo las expectativas de la gente y las expectativas y las posibilidades del gobierno. Me parece que si vos mirás la imagen pública de los principales líderes en Europa, pasa más o menos algo parecido. Todos se vieron muy perjudicados. ¿Vos crees que están perjudicados por situaciones objetivas, porque les tocó una escena, o porque se quebraron ellos como seres humanos en una escena muy compleja? No, mira, yo creo que... ¿Me entendés lo que perfectamente, pregunto, no? O sea, seguramente es una combinación de las dos cosas, ¿no? Ahora, si hablamos de la sociedad y no del círculo rojo, lo más importante es el deterioro socioeconómico de la Argentina, eso sin duda. Para el círculo rojo puede ser, que algunos dirán, no, yo esperaba un Alberto que sea, no sé, que tenga esta característica, que se pelee con Cristina, otros, no, yo esperaba un Alberto que tenga más despliegue político. ¿Vos qué Alberto esperabas? Lo que pasa que... Y contame un poco, sinceramente, la diferencia que hay entre este Alberto que ves, que es distinto del que veo yo, obviamente, y el que vos también imaginabas. Lo que pasa que ¿O qué estás esperando? Esa es la pregunta. Primero, yo no hago política pensando en las personas. O sea, yo le asigno un valor a lo personal. No, mucho hablo menor. como gestión de gobierno, Sí, no, sí. no por él. Bueno, pero mucho se explica, lamentablemente hoy el debate político está excesivamente personalizado desde mi perspectiva ideológica. Yo valoro mucho más las ideas y los valores y las políticas públicas que la imagen que puede ser coyuntural. De hecho, si yo me hubiese guiado por la imagen, nunca hubiese sido amigo de Raúl Alfonsín, porque después que le decretaron el cáncer, Alfonsín empezó a recuperar. Pero ser amigo de Alfonsín en la época que era amigo yo era muy difícil, ¿no? Pero explícame por qué sos amigo de Alberto, no de Alfonsín. No. Si ahora volvemos a Alfonsín. A ver, primero soy amigo porque lo conocí antes de ser presidente, y en segundo lugar porque creo que, además de ser una buena persona y bien intencionada, expresa los valores por los cuales yo milité toda mi vida. Tiene una concepción de la democracia con sentido social, él cree que el Estado tiene que cumplir un papel, que la riqueza se tiene que redistribuir, que la Argentina necesita una alianza entre el capital y el trabajo, que es necesario pensar un modelo de inversión pública para motorizar la inversión privada, no cree que la democracia sea solamente un régimen electoral, entiende que se necesita generar condiciones para incentivar la producción, el consumo y el empleo. En definitiva, está mucho más cerca del universo de valores que tengo yo del que tiene muchos dirigentes. ¿Cuánto pesa en tu evaluación la práctica, la capacidad para lograr esos objetivos, ese discurso? Mucho, Carlos. ¿Por qué te reís? No, me río porque, a ver, hay un intento todo el tiempo de descontextualizar el ejercicio del poder. No, estoy tratando al revés, de contextualizar esos objetivos, que no tengo por qué discutirlos, digamos, con mayor pobreza, una inflación bastante descontrolada, instrumentos muy rudimentarios para controlar la inflación, una relación con el sector privado que seguramente no alienta a nadie a invertir, la gente, ya no hablemos de las empresas, las familias, las que pueden se van, muchos de los que pueden se van, digamos, hay como una especie de diferencia entre el horizonte, digamos, utópico que encierran todos esos valores y la práctica muy notoria, que me gustaría que la expliques. No te lo digo para gastarte, digamos. No, ya sé, no. Lo que pasa es que yo te decía que es incómodo por ahí para el análisis político, desde mi perspectiva ideológica por lo menos, centrar el análisis en las características personales. No hablo de características, hablo de éxitos y dificultades, para no decir fracasos del gobierno. Ahora vamos. Yo creo que el contexto de pandemia es un contexto que tiñe todo. Si vos me preguntás a mí si nos hubiésemos imaginado el 10 de diciembre del 2019 que nos iba a tocar hacer gestión con este marco de condicionamientos, no se nos hubiese ocurrido nunca. Yo creo que la gestión de Alberto Fernández va a ser mirada en perspectiva histórica, entendiendo que fue el presidente de la pandemia. Me parece muy injusto cargarle las tintas a él, suponiendo que es un error de gestión o una falta de liderazgo político, llamarlo como quieras, los problemas que se han suscitado. Creo que cualquier otro presidente de la democracia que le hubiese tocado gobernar en este contexto lo hubiese tenido muy difícil. Ahora vos pensá, Carlos, sí, que Alberto no tiene que resolver un problema, tiene que resolver al menos 2 o 3, la recesión y la inflación al mismo tiempo. Todo el instrumental económico, tanto de la ortodoxia como de la heterodoxia, te sirve para resolver uno de esos 2 problemas. Cuando vos tratás de estabilizar la economía, ¿no es cierto?, tenés un problema con el crecimiento. Cuando tratás de estimular el crecimiento, tenés un problema con el recalentamiento de los precios. Y el común denominador es el dólar. Y la gestión anterior te deja una deuda de 100.000 millones de dólares con complicaciones enormes. Poné a cualquier presidente en un contexto de pandemia a tratar de mejorar la actividad económica, bajar la inflación, renegociar la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional en pandemia con esta posición, Carlos. A ver, no te digo que esté para el Nobel, pero la verdad no es fácil encontrar una persona que pueda construir los consensos políticos, sociales y llevar adelante una economía como la nuestra con el grado de complejidad con el cual la tuvo que agarrar este muchacho. Es increíble.
está muy bien la descripción que hace, si no fuera porque no es que no logró acercarse a las soluciones, se alejó de las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones para La deuda aumentó, la inflación aumentó y los problemas que tiene la economía argentina son mayores, más allá, y esta es la pregunta que te quería hacer sobre la pandemia, si vos crees que cuando se haga la evaluación de cómo manejó el gobierno la pandemia, sobre todo en relación con la cuarentena, con ese abordaje, si no va a haber reproches enormes. Digamos, cuando vos mirás la información internacional te dicen, es el país donde en proporción de cantidad de gente más muertos hubo, seguro en América Latina, y el que más daño se le hizo a la economía a pesar... No, en América Latina está mucho peor Perú, está bastante peor Brasil, pero igual te tomo que... En relación, sí, muertos por millón, sí, por millón Perú, aparte un truco ahí con Perú está bien, sí, Brasil tengo mis dudas. Sí, también. Pero ahora te digo, o sea, la verdad es que, a ver, vos pensás que la Argentina tenía el sistema público de salud desarticulado, nosotros tuvimos que ganar tiempo, tuvimos que tratar de salir al mundo a buscar insumos que estaban siendo prácticamente prohibitivos, los países centrales los acaparaban, era difícil conseguir respiradores, era difícil conseguir vacunas, era difícil conseguir insumos. Vos me preguntás a mí, che, ¿estás conforme, Leandro, vos con todo lo que se hizo? De ninguna manera, y el presidente tampoco. Así hubiésemos hecho todo bien, la situación ameritaba para redoblar los esfuerzos. Lo que digo es, me parece que hay que poner todo en su contexto, digamos. La Argentina no tiene partidos políticos, con lo cual es muy difícil construir acuerdos estables y duraderos, ¿no? Es muy difícil encontrar interlocutores legítimos para poder prorratear los costos frente a una crisis de esta naturaleza. Y la verdad es que acá si hay algo para discutir, digamos, entre otras cosas, es cómo respondió el sistema político de cara a esta situación. Los ataques fueron, la verdad, furibundos. Vos pensás que nosotros, mientras estábamos discutiendo con los laboratorios, había la principal dirigente de la oposición, porque es el presidente del PRO, salía a decir que estábamos tratando de cobrar coimas para conseguir vacunas, o que rechazábamos, perdóname, que rechazábamos... Sobre ese tema, Leandro, lo que hay que reprocharle a la oposición es que le votó una ley de vacunas de la que se dieron cuenta de las dificultades cuando ya la ley estaba aprobada. Ustedes, si algo tendrían que agradecerle a la oposición, es haber votado esa ley de vacunas. Mira, esa ley de vacunas, entre otras cosas, salió como consecuencia... Con independencia de las críticas que hubo cuando después se dieron cuenta de lo que habían votado. Pero estamos hablando... No, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es decir, mira, no tenemos marco normativo, estamos enfrentando una situación difícil, y entonces todos tratan de ayudar, y yo digo por la palabra, ¿cómo se llamaba la palabra que... Negligencia, que fue el problema. Pero en el medio de esa negociación también, Carlos, antes y después, nosotros tuvimos que bancar que nos organicen 7 movilizaciones rompiendo la cuarentena, que digan que rechazamos las vacunas de COVAX por prejuicios ideológicos, que publiquen en la tapa de los diarios que las vacunas chinas que habíamos comprado eran de mala calidad cuando habíamos comprado otra. Tuvimos que bancarnos también que salieran a decir que habíamos participado de un crimen que era de gravedad institucional por el fallecimiento del exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, la verdad que la oposición en la Argentina no ha jugado un papel que vos me digas, mira, es para sentirse orgulloso. Entre otras cosas porque estaba resolviendo su propio liderazgo, Carlos. Porque mientras nosotros estábamos discutiendo cómo hacíamos para conseguir los insumos, para enfrentar la pandemia, ya estaban viendo quién era el jefe de la oposición. Si era Macri, si era Larreta, si era Patricia Bullrich o cualquiera. Entonces todo el tiempo condicionando la posibilidad de construir acuerdos a la tensión interna, que es exactamente lo mismo que pasa ahora, Carlos. Yo te hago una pregunta a vos. ¿A vos te parece que un líder, ¿a vos te parece que un líder democrático, como yo no tengo dudas que Rodríguez Larreta lo es, en una democracia republicana, como espero que sea la nuestra, puede decir libre de cuerpo, yo con estos sectores de la sociedad no voy a discutir sin que eso tenga costo social? ¿Vos te diste cuenta de la peligrosidad de esas palabras que ha dicho esta semana Horacio Rodríguez Larreta? Pero ¿cómo? Vos podés estar en contra del kirchnerismo, hasta podés tener sospechas que el kirchnerismo te vaya a cumplir, es legítimo. Ahora, nosotros representamos un sector de la sociedad. En cualquier democracia seria del mundo, un líder que dice eso en ese mismo momento queda descalificado para competir, porque si el día de mañana Horacio Rodríguez Larreta llegara a ser presidente de la Nación, solo no va a poder resolver estos problemas y va a tener que convocar a la oposición. Entonces se está generando un clima que me parece que dista mucho de ser republicano. Y esto es el funcionamiento habitual, lamentablemente esto funciona así. Coincido con todo lo que dijiste, solo que cuando todo lo que estás diciendo a mí me resonaba una palabra, una consigna en mi cabeza que era Macri basura, vos sos la dictadura. Bueno, yo no la canté. No es una respuesta. Pero eso es hacer cuestiones, eso es identificar la política con cuestiones personales. Yo no lo hice. Estamos hablando de política, no de lo que hizo cada uno. Te lo voy a decir de otra manera. Fue un error. ¿Por qué? Porque Macri fue un presidente constitucional. Es más, a ver, yo me cansé de decirlo, pero
Me acuerdo cuando Macri fue a la FIFA que lo escracharon. ¿Te acordás con unos cordobeses? Yo fui uno de los que en soledad sacó un Twitter diciendo están todos locos. A mí Macri no me gusta ni un poquito, pero Macri representa un sector de la sociedad y yo tengo la obligación de respetar el sector de la sociedad que cree en Macri, aunque yo no crea en Macri. Entonces, mira, la falta de cultura republicana está cruzada. Mira, un amigo me decía la vez pasada, qué fácil que sería que los buenos estén de un lado y los malos del otro, pero el problema es que estamos todos mezclados y hay de todo en todos lados. Y uno tiene que saber, me parece a mí, identificar cuáles son las personas. Y yo, por ejemplo, con el caso de Horacio Rodríguez Larreta, espero más. Y mirá que le compito, yo quiero ganar la ciudad, quiero que una compañera, un compañero mío sea jefe de gobierno, porque me parece que se necesita. ¿Vos no? Bueno, no, yo no peleo por mí, peleo por mis ideas. Y por las ideas de mis compañeros y mis compañeras. Pero, mirá lo que está pasando. O sea, es complejo, ¿viste? Porque también es muy injusto cargar las tintas. Yo, no más allá que le tenga cariño a Alberto y que yo sé qué clase de persona es, cómo son sus convicciones, ojalá el problema fuese una persona, Carlos. Ojalá el problema fuese Cristina, fuese Alberto. Sería tan sencillo. La forma en que está armado este oficialismo, ¿vos pensás que puede dar buenos resultados? Yo te leía... Te pregunto por algo más particular, algo que dijo Máximo Kirchner, que me parece muy interesante. Él dice, ojo que el deseo de satisfacer a todos para mantener la coalición se puede fagocitar a la gestión. Y sin una buena gestión es imposible que una coalición se mantenga unida, porque van a tener todos el impulso natural de despegarse. ¿Vos crees que Alberto entiende bien ese problema? ¿O habría cosas que tendría que no negociar con nadie y mantenerlas como una guía? No, a ver, yo creo que hay cosas que él las mantiene como una guía. Vos te imaginás que cuando nosotros sacamos el decreto para declarar servicios públicos esenciales a las telecomunicaciones, sabíamos el problema que nos íbamos a comprar. Y ahí no hubo ningún tipo de titubeo. O cuando tomamos la decisión de promover en el Parlamento la ley para generar un aporte a las grandes fortunas, también sabíamos que nos íbamos a comprar un problema. Y ahí no hubo titubeo. No. Mira, yo escuché tu reportaje con Del Río. Muy interesante. Donde vos decías que había un dispositivo endemoniado, creo, ¿no es cierto? Que era el que provocaba que la vicepresidenta se ha puesto al presidente en una fórmula única, ¿no? Y después dijiste, yo no sé si lo vinculaste vos, que Larreta, para ser candidato a presidente, tenía que no ser jefe de la oposición. Que él quiere no ser jefe de la oposición. Claro, porque cuando ejercía el rol de jefe de la oposición, bajaba en las encuestas. Tenés razón, pasa eso. Yo decía, el dispositivo endemoniado es como está funcionando la política. ¿Vos te das cuenta? ¿Por qué? Porque pareciera ser que si vos te comprometés con ideas y salís a tratar de construir consensos, te desgasta el ejercicio de la política. Pero eso es lógico, porque si vos te pasaste 4 años, u 8 o 10, demonizando al otro, es obvio que cuando te juntes con el otro te contaminás con el demonio que vos mismo creaste. Pero, inclusive... Uno cuando ve pero yo lo leo eso que Guzmán dice, le vamos a pedir que nos apoyen, vamos a tratar de acordar, lo voy a exagerar mucho para que se entienda, obviamente no dice esto, con los miserables que hicieron un acuerdo con el fondo para ganar las elecciones, vos decís, me está tomando el pelo. Bueno, ¿cómo vas a formular esa idea? Pero lo que es increíble es que los que tomaron esta deuda, que además no pueden explicar en qué la gastaron, nos vengan a dar clase de cómo la tenemos que... en pagar la deuda. Bueno, no sé si se gastó en eso o se gastó en financiar la fuga. Está certificado por el mismo jefe de la tesorería que tienen ustedes. Bien, pero, tiene nombre y apellido, un señor que certifica los pagos. No se gastó en eso. Esto. No, Carlos, hay una contabilidad donde el mismo señor que está hoy al frente de esa tesorería certifica en qué se gastó la plata. No, Carlos, es administración. No. Lo que hicieron ellos fue cancelar deuda intrasector público para utilizar esos dólares en el MUC, en el mercado único de cambio, para después favorecer la fuga de capitales que habían sido los capitales que entraron en la primera etapa del gobierno de Macri, BlackRock, Templeton y todos esos que habían hecho fortunas con la tasa de interés que le habían puesto y con todas las desregulaciones al sistema financiero, y por eso es que la fuga de capitales fue de 86.000 millones de dólares y entre mayo del 2018 y septiembre del 2019 fue de casi 44.000. Entonces lo loco es que en ese contexto... la misma fuga de capitales que hubo en el gobierno de Cristina. El doble. Fue el doble, Carlos. Que en el gobierno actual, si no hubiera cepo ni te cuento. Fue el doble, Espera. Sí. Y nombraste a Templeton y a BlackRock. Te saco a BlackRock, te pongo a Pinco. Son los dos fondos a los que este gobierno, tu ministro Guzmán y tu presidente Alberto, desde esa plataforma ideológica, le dieron la posibilidad de llevarse dólares cuando vos no podés comprar más que $200.
Pero Carlos, yo te hago una pregunta. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, sí, perfectamente. Todavía lo están explicando y no lo pueden explicar. Carlos, lo que nosotros hicimos fue renegociar con todos los acreedores privados y ahorrarle a la Argentina más de 37.700 millones de dólares. Cuando al argentino común le prohibís el acceso al dólar, esos fondos tenían bonos en pesos. Sí. Pesos. Tenían pesos en el bolsillo como vos y como yo. Sí. Vos, si querés ir a protegerte de la devaluación o de la inflación en el mercado del dólar, no te deje al gobierno. Sí. A PIMCO y a Templeton, sí. Mirá, Carlos, envueltos en la bandera de todo lo que dijiste antes. No, a ver, yo no estoy haciendo un análisis ideológico. No, porque digo, esto no es ideológico. Y cuando te lo explican, Sí. y cuando Guzmán, ahora voy por un tema de honestidad intelectual, cuando Guzmán te lo explica y decís, sí, tenías razón, no le ibas a dar pesos para que después te hagan estallar el dólar. Por ejemplo, porque eso sí, pero como... hay que ser un poco más humilde cuando uno mira que hay mecanismos de mercado que cuando la economía está desequilibrada te obligan a hacer cosas desagradables. Y entonces, ¿pero por qué no han sido porque colaborativos? si no pareciera que hay un sido... sector de la política al que le gusta generar pobreza y trabajar para los fondos, y otro sector que... No es mi discurso. No es mi discurso. Es el discurso que acabas de plantear, Leandro. No, te estoy lo diciendo... que dijiste antes No es así, esto. Carlos. Yo no creo que... A ver, yo no sé si lo hicieron porque eran empleados de esos fondos. No, Escuchá lo que estás diciendo. Pero vos lo sabés que muchos de ellos eran empleados de Cañonero, el mismo el Messi de las finanzas, el señor Caputo. Pero pará. Tampoco digo que... El que les dio los dólares, Macri, el que dijo, los dólares es el profesor de Columbia, pero no es Cañonero. ¿Vos te acordás cuando Macri dijo, yo muchachos les decía, no se están zarpando tomando deuda? Miren, y ¿te acordás? Digamos que en una suerte de reunión íntima pudo confesar lo que verdaderamente le estaba pasando. No quiero entrar en la discusión. Pero igual tengo un juicio formado sobre el problema de cómo fue la política. Pero más allá yo no creo que este es importante porque si no la gente... aparte no expresa lo que yo pienso. Te quiero llevar a otro tema. Que no Vos creo estás que haya haciendo maldad. la defensa de la política en relación con el mercado, etcétera. Y estás hablando de la necesidad de que la política adquiera la madurez y la sensatez de llegar a determinados acuerdos. Sí. En ese contexto de aspiraciones y de lo que te gustaría, ¿cómo ves a Milei y el discurso de Milei? Muy preocupante. ¿Qué significa? Es la traducción política del malestar social, me parece que anclada en los valores de la ultraderecha, de la derecha más dura. Lo veo como una preocupación, porque además veo que está corriendo hacia la derecha al conjunto de la sociedad y en particular hacia Juntos por el Cambio. Me parece que hay cosas que tienen, hay definiciones de ellos que tienen componentes que son muy peligrosos, como la negación al cambio climático, la relativización de la utilización de la vacuna como un mecanismo para contener la pandemia. Creo que niegan la sociedad, creo que son una suerte de neotacherismo. Viste que Thatcher en su momento había dicho la sociedad no existe, existen los individuos. Y ese discurso es asumido como propio y de esa lógica hiperindividualista está muy cerca de ir hacia una suerte de totalitarismo de mercado. Me parece que son muy irresponsables en términos de lo que proponen. Creo que además juegan con fuego porque están acicalando un malestar legítimo en la sociedad, pero dándole una traducción antipolítica, llevando la discusión hacia situaciones que son verdaderamente delirantes, donde incluso se ha llegado a hablar de superioridad estética y cosas así que me parece que no ayudan. Estás diciendo todo lo que te alarma. Sí. La pregunta es ¿cuánto te interpela la aparición de esto? ¿Cuánto a la política del peronismo, del kirchnerismo, del radicalismo, del PRO, etcétera, Sí. le está diciendo algo como para interrogarse? Es un fenómeno global, no es que pasa solamente acá, ¿no? Si pasara solamente acá... Pero está pasando acá. Sí, pasa acá. Dice mucho, está claro, dice mucho, pero yo lo noto como un fenómeno global. O sea, la ultraderecha no es solamente un partido, es una agenda. Y está hablando, me parece a mí, de una época donde los lazos sociales se empiezan a romper y donde los conceptos tradicionales de lo social y de lo político están en crisis. Ojo, no nos interpela solamente a nosotros, mirá los problemas que está generando en Juntos por el Cambio, haciendo que dirigentes razonables terminen yendo hacia posiciones irrazonables. Entonces me preocupa y creo que, me preocupa, pero al mismo tiempo no dejo de ver que es un fenómeno excesivamente urbano, ¿no? O sea, me preocupa Ahora, no tanto por lo que representa Leandro, electoralmente, sino por cómo puede influir, digamos, en el conjunto del sistema político. Por lo que dicen las encuestas, no es un fenómeno solamente urbano, sino juvenil, que coincide con una especie de fuga de los jóvenes, probablemente por razones de evolución, de que ya los jóvenes que recordaban o que vivieron la etapa gloriosa, digamos, del kirchnerismo, el crecimiento, etcétera, ya no son más jóvenes. Hay un tema con la juventud. Sí, también lo estoy viendo. ¿Y eso qué significa?
Primero, creo que es una exageración decir que los jóvenes son libertarios. Me parece que los libertarios se nutren mayoritariamente de jóvenes, que no es lo mismo, ¿no? Hay jóvenes que son parte del Frente de Todos o que se sienten cercanos a nuestras ideas. Muchos son de izquierda, una izquierda trotskista, y otros son independientes. Hay gente, inclusive hay liberales muy razonables que no tienen nada que ver con esa forma de ver las cosas. Habla, obviamente, ya se ha dicho mucho. Yo creo que hay una suerte de factores que se combinaron, que dieron origen a esto. Me parece que también es el contrarreflejo de la revolución feminista. Me parece que todo el tema del feminismo y Lola Verde generó el rechazo en un sector de la sociedad, un sector más bien conservador. Me parece también que es de alguna manera un reflejo de época, porque cuando vemos que las instituciones del Estado de Bienestar, inclusive de la democracia republicana, están en crisis, este tipo de apariciones que proponen modificaciones tan radicales pueden resultar atractivas. Y creo que hay algo, Carlos, en el tono de lo que ellos dicen que tal vez sea más importante que en el contenido. Creo que mucha gente se siente identificada con esta gente, con estos militantes o con estos dirigentes, llamémosle, porque expresan una indignación de una manera total. Y creo que ellos han logrado hacer de su desequilibrio emocional una virtud. Hay mucha gente, hay gente que está enojada con el gobierno y vota Juntos por el Cambio. Y hay gente que está muy enojada con nosotros y también con Juntos por el Cambio, que lo votan a ellos no tanto por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Y lo que para vos o para mí puede llegar a ser una alarma, ¿no? Porque decís, che, esta persona está diciendo las cosas, para otras personas puede ser un atractivo. Y esto, por eso también creo que hay que ver cómo ellos construyen, cómo le dan la traducción política a la indignación. Esto sí es un problema que tendríamos que ver todos, porque la desilusión, la desesperanza, si se traduce políticamente de esta manera, corremos el riesgo de que conduzca un camino nihilista del cual va a ser muy difícil salir. Entonces, sin duda, la política en su conjunto tiene que estar a la altura y tiene que saber leer lo que está pasando, porque estamos hablando de muchos factores, ¿no es cierto? Entre ellos, esto que te decía recién, que se dan en el mundo, pero que en particular se dan más en la Argentina. Ahora te hago la última pregunta, seguiría mucho tiempo más, pero la pregunta, volvemos a lo anterior, al gobierno. Sí. Y ahora quiero aprovechar que vos sos amigo de Alberto Fernández, que sos el oficialismo, estás en la campaña, te saco de la campaña, pon el resultado que quieras en la elección, el que vos quieras. Contanos, según vos imaginás, no un pronóstico, no te voy a pedir un pronóstico, un escenario, el escenario que está en la cabeza de Leandro Santoro respecto de qué rumbo toma el gobierno después de la elección, en relación sobre todo con la economía. Mirá, primero creo que hay que seguir apostando al diálogo, a pesar de que los republicanos de Juntos por el Cambio digan que no hay que dialogar o que no estén dispuestos a dialogar. Te lo hago distinta la pregunta para evitar esta parte. ¿Qué llevan al diálogo? Bueno, supongamos que hay diálogo además. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Está claro que el principal problema que tiene nuestra economía es la restricción externa o la dificultad para conseguir que los dólares que nosotros producimos queden en la Argentina. Entonces esto me parece que es lo primero. Vos, como te decía recién, nosotros estamos enfrentando un problema doble, que es el estancamiento económico, que empieza a reactivarse de alguna manera, pero con la contracara de esto, que es la inestabilidad de precios. Entonces hay que ver de qué manera equilibramos esto. Y se necesita el común denominador, tener dólares en el Banco Central, prorratear, me parece a mí, lo máximo posible los vencimientos con el fondo, porque la ausencia de dólares también está estructurada en función de las expectativas que el mercado tiene de la capacidad de pago de la Argentina. Yo cuando pienso en un acuerdo político, pienso en principio en la posibilidad, a pesar de todo esto que hemos dicho acá y las diferencias que hemos mostrado sobre cómo cada sector de la Argentina ve el tema de la deuda externa, creo que es indispensable que los que están hoy al frente de la oposición se den cuenta que se necesita ponerse de acuerdo para construir un acuerdo que sea sostenible en el tiempo, porque la deuda la van a tener que pagar los que vengan y los que vengan después. Pero eso, Carlos, impacta sobre las expectativas actuales. Entonces, se necesita construir un acuerdo de esta naturaleza y hay que, lamentablemente, la gobernabilidad en la Argentina, ¿sabés qué te lo da? El tipo de cambio, la reserva del Banco Central. Después todo lo demás es un complemento. Vos me estás diciendo lo siguiente, faltan dólares. Sí. Y yo te hago el mismo planteo como lo haría el Guzmán de octubre del año pasado, no este. Sí. Sobran pesos. Bueno, ahí el problema porque hay mucho déficit y lo financiás emitiendo. ¿Qué te diría un Stiglitz, por ejemplo? Te diría, mirá que lo peor que puedes hacer es provocar... Yo quiero saber qué me diría Alberto. Bueno, yo te Eso digo, es lo que todos estamos tratando de saber. Te lo voy a tratar de explicar también, a pesar de que a mí no me gusta hablar en representación de nadie.
Lo que nosotros entendemos es que en un contexto de recuperación económica después de una recesión, lo peor que podés hacer es provocar un ajuste. Ahora, fíjate lo que te diría Guzmán seguramente. Nosotros hemos logrado expandir la economía mientras reducimos el déficit fiscal, porque mejoramos la recaudación impositiva. Y eso es algo que seguramente va a fortalecer la posición argentina en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, esto hay que verlo y hay que verlo como un logro de la Argentina, ¿no? Expandimos el gasto, sostenemos la actividad económica. ¿Más impuestos? No estoy diciendo más impuestos, mejorando la recaudación. Nosotros no es que pensamos la cuestión impositiva en términos de lo que el prejuicio de la derecha supone que lo pensamos. O sea, a nadie se le ocurre decir hay que caerle con un garrote. Yo quiero que la gente gane. O sea, mira, hay 3 E que nosotros tenemos que generar. Empresas, hay que generar nuevas empresas, empleo y excedente económico. Ese excedente económico, una parte tiene que ir a la inversión privada, y otra parte tiene que ir a la distribución del excedente para garantizar el estado de bienestar. Nadie está en contra que la gente gane dinero. Siempre pensamos nosotros la matriz tributaria en términos de la progresividad y utilizar esos recursos, entre otras cosas, para, a través de la inversión pública, estimular el crecimiento de la economía. Entonces, para nosotros es muy importante. Vos decís, che, sobran pesos. No es que sobran pesos, acá lo que faltan es dólares. Lo que pasa es que cuando vos discutís, pues es fácil hablar de la emisión de pesos si no hablas de la emisión de dólares. Bueno, de deuda, perdón. Entonces, hablemos de la emisión de deuda, cómo controlamos nosotros los intereses de la deuda, y después hablemos de una reducción impositiva. Pero es increíble que en la Argentina nos vengan a decir que una cosa está escindida de la otra. Entonces, vos tendrás tu explicación de por qué se tomó la deuda. Yo me quiero ir agradeciéndote primero la invitación a tu programa. Siempre te veo, a pesar de que no coincido, pero me gusta mucho leerte y mirarte. Y decirte francamente que espero que los argentinos y las argentinas se den cuenta que la única forma de salir de este atolladero en el cual estamos metidos es que haya un consenso alrededor de cómo conseguimos resolver el problema de la deuda, resolver el problema de la restricción externa y utilizar los dólares de manera inteligente, no para que se lo fuguen a los paraísos fiscales, como hizo el señor Macri o como hicieron los funcionarios del gobierno anterior, sino para que sirvan para aumentar la producción argentina, para mejorar la competitividad y para mejorar la productividad. Después te voy a mandar la lista. Sí. De los publicada por Horacio Verbitsky, sí, de los principales compradores de dólares durante la era Macri. Sí. Te vas a encontrar todos amigos de este gobierno, sí, no del de Macri. Y medios de comunicación. Entre ellos Cristina. Y medios de comunicación también hay, sí, ¿no? sí, Y dueños de medios de comunicación. Leandro, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por invitarme.